¿Quién inventó el orden alfabético? Una persona entra a una librería, va con prisa, olvidó comprar un regalo para su pareja, pero sabe qué autor le gusta y qué novela de ese autor le falta. Sábado por la tarde, ni un solo dependiente libre a quien consultar. Va a la sección de novela histórica. A, B, C, D, E, M. Ahí está, ha sido rápido. Mientras nuestro amigo se dirige a la caja, bendice a quien fuera que inventara el orden alfabético. Va a llegar a su cita, va a tener el regalo perfecto, todo a tiempo. Y siempre gracias a esa magnífica ordenada sucesión de letras, aunque ya no piensa en ello. Una vez en la calle, se cruza con montones de personas. Todas van de un lado a otro. Unos miran sus móviles buscando en sus agendas electrónicas nombres de amigos, parientes, conocidos que el chip de su teléfono organiza por orden alfabético. El semáforo se pone en verde. Decenas de coches inmóviles, con sus matrículas de números y letras ordenadas por orden alfabético. Le miran con sus faros mientras cruzan la avenida. Anhelan su propia luz verde para seguir sus infinitos trayectos. En una clínica, un médico consulta en su ordenador una base de datos organizada por orden alfabético. En su casa, una señora, a quien el mundo digital pilló a contrapié, busca en las páginas amarillas la F para encontrar un fontanero. Hay invenciones geniales, que por su uso común parece que estuvieron con nosotros desde siempre, pero no fue así. Nada ha surgido de la nada. Es solo que en la ineludible vorágine del presente olvidamos nuestro pasado. Así no sabemos quién inventó el fuego o quién diseñó un día la primera rueda. De igual forma, podemos preguntarnos, ¿sabemos acaso quién inventó el orden alfabético? Ese mismo orden sin el que no sabríamos identificar nuestros coches, organizar nuestras agendas electrónicas o encontrar una buena novela en una librería. Viajemos atrás en el tiempo, pues esta historia empezó hace muchos años. A mediados del siglo III a.C., el gran imperio de Alejandro Magno acababa de descomponerse en diferentes estados, y a la cabeza de cada uno de esos nuevos reinos ha quedado uno de sus veteranos generales. Seleuco se quedó con Babilonia, Mesopotamia, Persia y Bactria. Antígono obtuvo el control de Frigia, Lidia, Caria, el Helesponto y parte de Siria. Lisímaco se quedó con Tracia y Casandro con Macedonia. Pero es el general Ptolomeo quien nos interesa, pues él será quien gobierne a partir de entonces el legendario Egipto, desde el sur de Siria hasta los confines más recónditos del Valle del Nilo. Las guerras de frontera, precisamente contra los otros generales del fallecido Alejandro, ahora convertidos en ambiciosos reyes, consumen las energías de Egipto. Pero aún así, Ptolomeo I funda un nuevo edificio en Alejandría, más allá de los intereses militares, una biblioteca. No tuvo tiempo de hacer más. Teniendo en cuenta sus belicosos vecinos, ya hizo mucho. Su hijo, Ptolomeo II, le sucede en el trono, pero Ptolomeo II no es un gran militar, como lo fue su padre, y pronto es derrotado en las fronteras del reino. Ptolomeo II, rey faraón de Egipto, se concentra entonces en las grandes obras públicas de Alejandría. Continúa con la consolidación de la biblioteca y construye en la isla de Faros una gran torre con fuego, que le servirá de guía a los barcos que lleguen al gigantesco puerto de aquella emergente urbe del mundo antiguo. Eran barcos cargados con todo tipo de mercancías venidas desde todas las esquinas del Mediterráneo: aceite de la lejana Hispania, vino de la Galia, lana de Tarento, y entre todo lo que traían había cestos enormes repletos de rollos y más rollos de papiro con volúmenes de todo tipo, obras de teatro, poemas épicos, tratados de filosofía, medicina, matemáticas, retórica y cualquier rama del saber de la época. Se trataba de recopilar todo el conocimiento para construir la mayor y mejor biblioteca del mundo. Pero llegó un momento en que todos los funcionarios del nuevo edificio se vieron desbordados por la enorme cantidad de rollos que tenían, y así se lo comunicaron a su rey. Fue entonces cuando Ptolomeo II llamó a Zenódoto. «Necesito que te ocupes de la biblioteca», le dijo Ptolomeo II. Zenódoto se sentía incómodo. Llevaba meses centrado en la recopilación de los viejos poemas de un tal Homero, un autor antiguo difícil de entender que empleaba palabras viejas olvidadas por todos, hasta el punto que había ocupado las últimas semanas en escribir un detallado glosario que recopilara todos aquellos términos.
El rey faraón de Egipto tiene muchos servidores que pueden ocuparse de la biblioteca, respondió Zenódoto para intentar zafarse de un encargo que retrasaría en meses, quizá en años, el trabajo que llevaba entre manos y le interesaba mucho más que ponerse a ordenar papiros. El rey faraón, dador de salud, vida y prosperidad, pues según la milenaria tradición esos eran sus títulos en Egipto desde el tiempo de las pirámides, sonrió. Ptolomeo siempre fue paciente con Zenódoto. Solo te pido que vayas a la biblioteca, entonces entenderás. Zenódoto no podía negarse. A fin de cuentas era el faraón quien financiaba sus trabajos. Así, a regañadientes, se encaminó hacia la vieja biblioteca. Nada más llegar empezó a entender. Ptolomeo II había ampliado notablemente los edificios que su padre había dedicado a aquel centro del saber. Las dimensiones eran descomunales. Era evidente que nunca antes se había construido una biblioteca de esa envergadura, pero aquello carecía de importancia en comparación con lo que Zenódoto encontró en su interior. Centenares de trabajadores llevaban miles de cestos repletos de rollos de papiro de un lugar a otro, distribuyéndolos según podían por las inmensas salas de aquella gigantesca obra. Había centenares de miles de rollos de papiro, quizá más de 1.000.000, incontables, inabarcables. Zenódoto comprendió al rey faraón. No había encontrado a nadie que ni tan siquiera pudiera haber intuido cómo ordenar todo aquello. Y ordenarlo era clave, pues una biblioteca no valía nada por el mero hecho de acumular centenares de miles de rollos si nadie era capaz de encontrar uno cuando alguien quisiera consultarlo. En las pequeñas bibliotecas griegas, donde se acumulaban unos centenares de rollos, el veterano bibliotecario de cada lugar recordaba el sitio donde encontrar cualquier texto. Pero allí aquello era absurdo. Nadie podía recordar tanto. Había que clasificar, como fuera, pero clasificar aquellas montañas de cestos llevaría años, siglos. Ni siquiera bastaría una vida. Zenódoto, no obstante, no era hombre de amilanarse con facilidad, y puso los brazos en jarras. ¿Cómo ordenar aquel universo de palabras? Tenía que ver alguna forma. Zenódoto no durmió aquella noche. Se movió inquieto en la cama. Solo soñaba con miles y miles de rollos en grandes colinas dispersas como túmulos fantasmagóricos. Se incorporó sobresaltado. Estaba sudando profundamente. Se levantó y echó agua fresca en un vaso de cerámica. De pronto, tuvo un momento de iluminación. A la mañana siguiente fue a hablar con el rey. Yo me haré cargo de la biblioteca, dijo, y Ptolomeo II asintió satisfecho. Zenódoto regresó entonces a aquel imponente edificio y se situó en medio de todos aquellos rollos. En su mente recordaba su glosario de palabras antiguas de Homero. Eran tantos los términos arcaicos que usaba aquel poeta que los había ordenado por grupos, los que empezaban por A todos juntos, luego los que empezaban por B, y así sucesivamente. Al principio le pareció algo demasiado simple, pero pronto se dio cuenta de que aquello funcionaba muy bien para localizar una palabra sobre la que hubiera trabajado. Zenódoto subió a una mesa que utilizó como improvisado estrado. Habló alto y claro a los trabajadores de la gran biblioteca de Alejandría. Ordenaremos los rollos por orden alfabético según su autor. Todos lo miraron asombrados y al mismo tiempo infinitamente aliviados. La tarea llevó meses, años, pero Zenódoto tuvo tiempo de ver en vida aquella inmensa biblioteca con todos los centenares de miles de rollos archivados y localizables, y además tuvo tiempo de volver a trabajar sobre los poemas de Homero. Y así seguimos. Así que cuando busques un libro en una librería o el número de teléfono de un amigo en su agenda electrónica en el teléfono móvil, recuerda al bueno de Zenódoto. Se merece cuando menos un segundo de nuestra memoria.